María Isabel ahí no figura, pero sí ustedes lo van a leer en casi todas las publicaciones que ella les envía. Es una terapeuta que hace biotransgeneracional y física cuántica aplicada. De eso se va a encargar de explicarlo ella ahora. Yo solamente lo que les puedo decir que es una terapeuta, hoy estamos en intercambio de opiniones, si estaba bien facilitadora o no, porque lo que ella va a hacer con quien quiera acudir con ella es, ella va a contribuir a que encontremos y entendamos que tenemos un propósito en la vida, nos va a trazar un plan, nos va a dar herramientas, facilitadora porque nos provee esas herramientas, porque fácil no es, porque trabajamos bastante y mucho, y bueno, de eso se trata. Así que ahora explicarle biotransgeneracional y física cuántica aplicada. Bueno, parece que dice complicado los términos, pero todo tiene una razón de ser. Básicamente esta charla está destinada a que se enamoren de sus vidas, ni más ni menos. Que encuentren cuál es el propósito y que descubra cada uno qué parte hoy en su vida no los hace felices. Pero para eso tenemos que darnos cuenta primero qué cosas nos hacen felices, ¿no? Porque a veces estamos tan imbuidos de la realidad del mundo y de todas las preocupaciones diarias que tienen que ver con nuestra supervivencia, que nos olvidamos que nuestra finalidad trasciende lo que es sobrevivir. Y la propuesta es aprender a vivir. Y cada uno encontrará su punto adecuado. O sea, yo no estoy entregando un manual de cómo vivir la vida, porque cada uno va a tener su proceso y va a encontrar su punto de cómo su visión, su percepción personal de cómo quiere vivir su historia y qué los hace felices. Por eso es que la charla se llama Crea tu mente, crea tu vida. Y parece una utopía. ¿Cómo voy a crear mi vida desde mi mente? Bueno, de eso se trata, enseñarles, explicarles que todo es energía, que todo parte de una energía que se convierte en pensamiento. Y biotransgeneracional, bueno, tiene que ver con la biología, y transgeneracional proviene básicamente de lo que es nuestro árbol genealógico, de todos esos ancestros que nos precedieron y que están, aunque yo no los haya conocido, íntimamente relacionados conmigo. Y física cuántica aplicada es parte de toda una metodología que luego de varios estudios que yo hice, empecé a utilizar, dado que hay en este momento muchísimos físicos teóricos en el mundo que están explicando cómo nosotros podemos cambiar lo que vemos si cambiamos nuestra percepción. Eso es lo que voy a ir desarrollando en esta charla. Quise poner el acento esta vez, con respecto a las charlas anteriores, en entender que todo lo que yo vivo en mi vida es una consecuencia de las creencias que tengo de lo que es el mundo. Y parece difícil entenderlo, pero nosotros continuamente estamos repitiendo a diario algunas de estas frases. Y decimos, ¿de dónde las sacamos? Los hombres son imposibles, todas las mujeres son iguales. Si quieres llegar a ser alguien en la vida, algo deberás sacrificar. La vida es una lucha, para los hombres todo es más fácil. La mujer debe ceder por el bien de la familia. El dinero es sucio. Si no te cela, no te ama. Todo lo que cuesta vale. Afuera es peligroso, no confíes en nadie. Hay que aceptar lo que Dios manda. La vida no es justa. Y si no estoy al servicio de los demás, mi vida no tiene sentido. Bueno, sepan que estas creencias, que son muy pocas, de infinitas creencias que todos tenemos, provienen de una idea que en algún momento
no solo nuestros ancestros, sino el mundo entero creó, porque estaban en sobrevivientes y porque el afuera estaba el peligro si había situaciones de mucho estrés, por ejemplo en la época de las guerras. En la época de las guerras el peligro estaba afuera, por lo cual las familias conformaban como un búnker. Era un clan homogéneo, entonces se perdía lo que era la autonomía, la singularidad de cada persona. Se manejaban como bloque, es decir, se olvidaban de lo que era el deseo personal y lo que se buscaba era el bien del clan, en detrimento de lo que cada uno deseaba en realidad. Esta información fue bajando. Gracias a Dios, por el momento se acabaron las guerras. Ya no tenemos depredadores afuera que estén afectando nuestra supervivencia. Ya no tenemos que pelear por alimento. Pero esas creencias siguieron bajando aunque nosotros no nos dimos cuenta. Existen 3 paquetes de información. Las creencias son dogmas, son ideas que alguien determinó como una verdad y eso bajó a través de distintas fuentes. Y digo bajó porque nosotros estamos en el 2016 y esta información viene de mucho más allá de nuestros tatarabuelos. Esto viene con el comienzo de la humanidad. Ni sabemos dónde comenzó, pero alguien sí comenzó. Y el que comenzó inocentemente desde su lugar de sobreviviente. Este tipo de creencias hay 3 que yo clasifiqué. Una son las creencias colectivas, lo que habitualmente nosotros decimos en automático, con respecto a nosotros, a los argentinos, por ejemplo, porque estamos acá en la Argentina, lo que decimos de nuestros políticos, lo que decimos de la comunidad entera, las creencias del clan, que son las creencias propias de cada árbol, de cada familia, y las creencias incorporadas en la infancia. Esas creencias hablan de que si yo tuve una mamá sobreprotectora, por ejemplo, y me dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no podés salir sola porque es peligroso, todo lo que yo incorpore, si me lo dice mamá, si me lo dice papá, yo lo creo, porque esos fueron mis dadores de vida. Ellos son los que para mí en ese momento son la palabra, son el legislador de mi historia. Entonces, esas creencias las incorporo y no me doy cuenta. Y cuando me vuelvo adulta, sigo pensando que yo sola no puedo, que afuera es peligroso y que tengo que quedarme cerca del clan porque si no yo sola no voy a poder. Y eso hace que se creen personas que no logran ser autónomas en su vida. Autónomas estoy refiriéndome en distintas escalas. A nivel emocional, y nos quedamos en modo niño, pidiendo permiso a mamá o papá, con estas fidelidades que a veces tenemos de creer que tenemos que contentar a todo el mundo. Las creencias carecen de valoración, es decir, las creencias no son ni buenas ni malas, por eso puse este dibujito. Las creencias son solo ideas. Y mientras sean ideas, no tienen ningún efecto secundario. El problema es que esas creencias moldean inevitablemente mi comportamiento y si me producen bloqueos, paredes que no me permiten trascender, se convierte en una manera de no dejarme evolucionar. Las creencias no me permiten evolucionar. ¿Todas las creencias son bloqueantes? No, todas las creencias no son bloqueantes. Pero yo los invito a cada uno que en retrospectiva piensen cada uno qué creencias tienen con respecto a todo. Con respecto a los hijos, con respecto al dinero, con respecto a la familia en general, a las suegras. Las creencias sobre los hombres, mujeres, creencias sobre el trabajo.
A veces nosotros nos olvidamos que nuestra mente está como fragmentada, pero no fragmentada por nosotros. Se ha descubierto que solo tenemos dentro de lo que es nuestra mente un 5% que pertenece a nuestra parte consciente, que es esa parte que hoy me están escuchando a mí y yo estoy exponiéndoles a ustedes. El 95% restante de esa mente tiene información que me trasciende a mí, es decir, tiene información que va más allá de lo que yo conozco de mi historia. Dentro de mi inconsciente voy a encontrar esas creencias de mi árbol, esas creencias de mi familia y esas creencias colectivas del país, del lugar donde yo nací, porque todo está incorporado. Y dentro de esas creencias, yo no me doy cuenta, esas creencias bloqueantes hacen que quizás dentro de mi inconsciente el avanzar significa peligro. ¿Por qué? Porque quizás mi abuelo vino a América para que su familia mejore y el abuelo murió o nunca dio señales de vida a su familia de origen. Entonces, la creencia de los que se quedaron, como un ejemplo en España, es: si el abuelo quiso avanzar y desapareció, el avanzar es peligroso. Parece inocente esa información, pero el inconsciente es inocente. Si yo entiendo que el inconsciente piensa todo, desarrolla su potencial, lo desarrolla de una forma literal, yo tengo que empezar a cuidar hasta lo que digo. Porque cada cosa que yo digo, el inconsciente lo va anotando, lo va incorporando como nueva información. Tener un hijo es un peligro si, por ejemplo, mis abuelas, alguna de ellas, tuvieron algún problema con sus hijos y murieron en el parto la madre, o los niños murieron de peste. Entonces va bajando una memoria en esas generaciones que suceden de que tener un hijo es un peligro porque la madre murió. ¿Se va entendiendo? Parece muy sutil, pero eso sucede. Y digo, siempre pongo el ejemplo de abuelo porque en psicogenealogía lo que se descubrió es que nosotros como nietos, la memoria que nosotros vamos a recibir más contundente y es la que tenemos que trascender y liberar el aprendizaje es a través de los abuelos. Por supuesto que nuestros padres también, pero es nuestros abuelos los que marcan el aprendizaje que nosotros vamos a tener que trabajar. El éxito es igual a peligro. El éxito es igual a peligro si, por ejemplo, eso implicó que cuando una persona tuvo éxito dejó a su familia, o cuando tuvo éxito se enfermó y se murió. O sea, parece todo muy trágico como lo cuento, pero justamente lo que se guarda en el inconsciente son todos esos recuerdos, esas memorias traumáticas. Porque los recuerdos felices no se tienen por qué guardar. Los recuerdos felices se cuentan como hasta anecdótico. Lo que se guarda siempre en el inconsciente es aquello que no se pudo sostener emocionalmente. La felicidad es peligro. Si yo tuve un hermanito menor y a mí me dio felicidad cuando nació, pero cuando nació él, a mí me mandaron a un colegio de pupila, ya esa felicidad que tuve viendo a mi hermanito nacer se convirtió en peligro porque después hubo una consecuencia para mí. Fíjense cómo palabras que aparentemente son maravillosas, según lo que hayan vivido nuestros ancestros, se pueden convertir en una fuente de peligro. Y confiar es igual a peligro. Si mamá a mí de chica me dijo que no confía en nadie, que la gente es peligrosa, yo cuando sea adulta voy a tener una tendencia natural a querer aislarme del mundo. No quiero confiar en nadie y lo que voy a ver manifestado en mi mundo es la creencia de que nadie es confiable.
porque lo que yo siempre voy a haber manifestado es una certificación de mi creencia. Bueno, este dibujo habla del universo. Este universo que, si ustedes ven en esta pantalla, está como fragmentado en piezas, como si fuese un puzzle. Le quiero dar este siguiente viso. Nosotros somos parte de ese universo. Estamos compuestos, todo el universo está compuesto por partículas subatómicas. Y nosotros también somos eso, somos polvo de estrellas. Somos parte de ese universo. Y la teoría del todo dice que el todo, está conformado por infinitas partes. Y cada infinita parte, perdón el furcio, cada infinita parte contiene la información del todo. Es decir, nosotros somos microtodos que tenemos la información. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos todos los recursos. Es decir, dentro de nuestra variante tenemos todo. Podemos ser talentosos, constantes, prósperos, tolerantes, tenemos todo. ¿Y qué es lo que sucede que no tenemos todo? ¿Qué es lo que sucede que veo al otro que es constante y yo no lo soy? Bueno, hay una explicación. Hay una explicación que tiene que ver con las memorias que yo he recibido que intoxican de alguna manera lo que yo veo manifestado en mi mundo. Para eso les voy a contar un poquito ahora de historia, que la voy a hacer un poco más cortita en esta charla, pero es importante entender que antes, en el siglo XVII, cuando Isaac Newton empezó a revolucionar con toda su técnica y sus teorías mecanicistas de que todo era sólido, que el universo era como un gran engranaje, que era un mecanismo previsible, que todo era controlable, que el universo era sólido y estaba compuesto de átomos que también eran sólidos. No tenía la menor idea de la energía aún. Sí, Newton lo que probó que existía la gravedad. Y esta gravedad, y los dejo pensando que se queden con esta idea, la gravedad lo que tiene es que nosotros sabemos sus efectos. Porque si nosotros tiramos este marcador al piso, sabemos que se cae. Es decir, la gravedad no la vemos, pero sabemos sus efectos. Bueno, me quedo con esto porque después voy a hacer una analogía con respecto al campo electromagnético. Entonces, en la época de Isaac Newton, que la verdad que fue un genio para su época, él lo que desarrolló y empezó a trabajar fue sobre las órbitas de los planetas y entendió el mundo como que todo era control y predecibilidad. Pero 200 años después, o mejor dicho, a fines del siglo XIX, se descubrió lo que se llamó el campo electromagnético, la fuerza electromagnética, que hasta ese momento, en la época de Newton, se desconocía. Y la fuerza electromagnética me habla que hay una fuerza eléctrica, que tampoco veo, una fuerza eléctrica que emite un impulso, y ese impulso atrae, magnetiza exactamente lo que emitió. Estamos hablando de electricidad y magnetismo. Eso se lo descubrió James Faraday a fines del siglo XIX. Y siguiendo un poquito más adelante, en 1905, Albert Einstein rompió un poco con ese paradigma newtoniano de decir que era todo predecible, que todo era controlable, y también rompió con el paradigma que las cosas eran sólidas. Lo primero que dijo fue que el tiempo es relativo, que cada uno tiene una percepción distinta del tiempo. Y es verdad, lo podemos comprobar que quizás los lunes para nosotros son interminables y los viernes se pasan rapidísimo, ¿no les pasa? ¿Lo viven así también o me pasa a mí sola? No. Ah, vale, ok. Bien, entonces Isaac Newton empezó a revolucionar con sus ideas. Dentro de esas ideas, lo que él pudo determinar, les voy a pedir el celular, por favor, gracias. Lo que pudo determinar Isaac Newton también, que en realidad
nada era sólido, que todo era energía y que esa energía era lo que comprendía a todo el universo y que la materia era una milésima parte del universo, es decir, que es todo puro campo, es un campo invisible de energía que se materializa, se vuelve partícula y más adelante se va a descubrir que esa partícula se vuelve material cuando existe un observador que pone su foco de atención. Eso es física cuántica. La física cuántica determina que la energía se convierte en partícula, en materia, cuando hay un observador mirándola. Que todo es onda y partícula al mismo tiempo, porque las partículas subatómicas en realidad es energía de probabilidades. Puede ser todo o puede ser nada, y va a depender del observador, el que esté poniendo su foco de atención. Bien, entonces les voy a terminar de contar esto del átomo, que lo que descubrió Albert Einstein, aparte de que el átomo no era sólido, que dentro del átomo, dentro de su núcleo, lo que había era pura energía, no había partícula, no había masa. Y lo que se encontraba era, por eso puse un tornado, un torbellino de energía, con forma de tornado. Entonces, ahí se pudo establecer que lo del campo electromagnético era verdad, porque ese torbellino de energía que hay en cada núcleo de átomo genera lo que se llama un campo electromagnético, es decir, es una fuerza centrífuga que genera un campo electromagnético, es decir, parte eléctrica que emite y parte magnética que magnetiza lo que se emitió. Bueno, acá viene el tema. Nosotros conocemos que la Tierra tiene un campo electromagnético. Bueno, nosotros también. Ah, pero ¿cómo? ¿Nosotros también tenemos uno? Sí, claro. Nosotros somos billones y billones de átomos. Aunque nosotros nos veamos sólidos, digamos, somos sólidos, en realidad hay más vacío que materia. Pero nosotros con nuestra mente estamos traduciendo todo en formas y creemos que somos sólidos y nos hacemos visibles porque algo que tiene el átomo es que tiene capacidad refractaria. Si nosotros estuviéramos en absoluta oscuridad en este momento no nos veríamos. Nos vemos porque refractamos la luz. Nuestros átomos refractan la luz, por eso es que nos vemos. Y este campo electromagnético que todos tenemos, porque somos el cúmulo de átomos, tiene una gran capacidad. Este campo electromagnético tiene, como cualquier campo, como el de la Tierra, tiene un impulso eléctrico y tiene una parte magnética. Y ahí está el tema. Nosotros desconocemos nuestro poder creador y ahí viene crea tu mente, crea tu vida. Creemos que el afuera es el que determina cómo yo voy a vivir mi vida. Y es al revés. Ese es el nuevo paradigma que yo quiero enseñar y es lo que yo ofrezco en cada una de las charlas, que la gente empiece a entender que nos enseñaron al revés las cosas. No es el mundo la causa y nosotros la consecuencia, sino nosotros somos la causa. Y lo que vemos manifestado afuera es solo una consecuencia de nuestras creencias. Porque todo lo que nosotros emitamos en pensamiento, que venga con una emoción de la mano, es lo que voy a ver manifestado en mi vida. Es algo que es una ley. Este campo electromagnético, ¿cómo hago si yo estoy emitiendo y magnetizo y yo desconozco qué estoy emitiendo? ¿Cómo se maneja mi campo electromagnético? Esa sería la pregunta. Bueno, tendríamos que empezar a hacer praxis. La praxis tiene que ver con todo lo que no debo hacer. Es decir, ¿cómo cuido esa energía que para mí es invisible, pero que me envuelve y que nos envuelve a todos? ¿Cómo hago? Bueno, tengo que evitar un montón de cosas. Las quejas. Tengo que evitar quejarme. Y tengo que evitar ser la oreja de todas las quejas del mundo.
la protesta, el estar actuando en incoherencia. No quiero esto, pero tengo que hacerlo porque, ¿no? Esta fidelidad de tengo que ir allá y porque si no, ¿qué van a decir? Todas estas cosas que cuando entramos en incoherencia hacen que nuestro campo electromagnético se vuelve todo desarticulado, empieza a crearse una distorsión. No se asusten, todos tenemos la posibilidad de desanudar todo eso. El tema es que tenemos que empezar a evitar, a criticar, quejarnos, protestar, tener pensamientos y sentimientos negativos o todo lo que me digo a diario, y los invito a que piensen, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿qué es lo que se dicen a sí mismos? Se dicen lo maravillosos que son, se dicen cuán talentosos y valiosos y merecedores de lo mejor. Díganme y levante la mano quién hace eso. ¿Hay uno? ¿Hay uno en la sala? Bueno, sepan que todo lo que yo me digo continuamente es lo que voy a ver como un impulso natural, ver manifestado en mi vida. Y es una certificación de lo que yo me digo. Y después me pregunto por qué el otro me maltrata o el otro no me valora. Adivinen por qué. Porque el otro solo es mi partícipe necesario. Está certificando lo que yo me digo a diario. Es el momento, ¿verdad? ¿Es el momento? Bien. Los voy a dejar nada más para escuchar un breve cuento que el señor Marcelo Álvarez, tan amablemente, Me voy a la luz. te va a hacer a la luz. A la buena luz. Bien. En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabés lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que vas a decirme. Es por eso que lo llamé el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo escuché sobre eso y... bueno, dijo Sócrates. Entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permitime aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces, deseas decirme algo malo sobre mi amigo, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero igual podría querer escuchar lo que tenés para decirme. Por eso queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad que no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Gracias. Bueno, este triple filtro de Sócrates me parece que es una regla que tendríamos que empezar a aplicar todos, a diario, ¿no? Con todo lo que nosotros juzgamos de todos, presumimos, estas expectativas que ponemos y también todas las suposiciones que hacemos, que cuando el otro nos dice lo que nos dice, yo sé para qué me lo dice, ¿no? Estamos suponiendo todo el tiempo de por qué nos dicen las cosas. Estamos haciendo una interpretación y esa interpretación es desde nuestro filtro, es desde nuestra concepción del mundo, desde nuestro mapa mental, que muy poco tiene que ver con la realidad. Vamos a seguir con el campo electromagnético. ¿Queremos un campo electromagnético floreciente? Bueno, sepan lo que sí hay que hacer. Lo que sí hay que hacer es todos los evito, quejarme, protestar, disculparme, pedir perdón todo el tiempo, pedir perdón como si estoy pidiendo permiso para vivir, y estoy pidiendo perdón, me voy a sentar, perdón. Hay gente que dice perdón para todo, perdón, voy a pasar. El perdón es cuando yo
de alguna manera, sin darme cuenta, afecto emocionalmente a otro. Y ahí sí pido perdón. Agradecer. El agradecimiento y la bendición son dos altas frecuencias de vibración, por lo cual, para trabajar continuamente en nosotros, lo mejor que podemos hacer desde que nos levantamos, sin ninguna connotación religiosa, es empezar a agradecer y bendecir todo, desde que abrimos los ojos, porque esa energía eleva mucho la vibración y nos permite magnetizar lo más adecuado para nosotros. Yo cuando empecé a trabajar, y esto no es para nada religioso, aunque mucha gente lo toma así y está perfecto, cuando empecé a trabajar con el libro Un Curso de Milagros, empecé a leer sobre qué era un milagro. Y el milagro, que también se trabaja en física cuántica, es la no distorsión. Es decir, el milagro es encontrar ese espacio de energía donde todo fluye sin bloqueos, donde todo es natural. El milagro tendría que ser nuestra habitualidad. Nosotros tendríamos que vivir en el milagro permanente. Pero justamente, como cada uno tiene una concepción bastante nefasta, vamos continuamente emitiendo creencias. Eso es como una pala que va cargando carbón a la locomotora y cada uno aporta lo suyo. Entonces, creemos también que el milagro solo se da en las personas puras, santas y devotas. Y el milagro tiene que ver con empezar a conectarme con mi mejor versión, con pensamientos saludables, con entender que nadie está desconectado de nadie, que realmente, aunque existe una aparente separación física entre todos nosotros, estamos todos conectados. Cuando empezamos a entender eso, nos damos cuenta que el milagro tendría que ser la habitualidad y no la excepción. En cambio, lo que vemos como habitualidad es la distorsión, es decir, la energía que no está bien calibrada, configurada. Bueno, Newton lo que promovía era que todo era controlable. Bueno, sepan que el control es una ilusión, no existe el control. Al menos durante yo mucho tiempo intenté controlar y cuanto más controlaba, menos me salían las cosas. Por lo cual en un momento dije, me parece que la ecuación está mal, estoy haciendo al revés. Y si pruebo lo otro, dejo de controlar y me generaba un poco de vértigo. Porque cuando uno deja de controlar, le da un poco de vértigo. ¿Qué va a pasar? Se va a caer el mundo. Nadie va a hacer las cosas como yo. Bueno, sepan que todo se acomoda. Que no soy imprescindible. Es más, ya hace un tiempo renuncié a ser perfecta. Les propongo que ustedes también renuncien. Bueno, acá tenía ganas de esta vez poder charlar un poquito para que ustedes entiendan que todo esto que estoy expresando tiene todo un estudio atrás hecho por distintos científicos que van diseminando en el mundo todas estas teorías que yo las llevo a la cotidianeidad en las consultas y en las conferencias. El primer señor que vemos, que se llama Rupert Sheldrake, es un biólogo que fue el que desarrolló en la década del 70 lo que se llamó campos morfogenéticos, que no es otra cosa que son estructuras de memoria, estructuras de información que van viajando, que era lo que les contaba un poquito antes, ¿no? Sobre el árbol, estas memorias que viajan y que no es a través de lo genético, sino a través de un sistema Wi-Fi que hay en las terminaciones neuronales de todos nosotros. Es información cuántica. A través de las terminaciones neuronales, donde están las dendritas, hay un vacío que es donde se acumula la información. Y lo que Rupert Sheldrake, a pesar que, como todos los científicos que intentan romper con paradigmas viejos, Rupert Sheldrake demostró de cómo nosotros estamos moldeados
no solo por nuestro clan, sino estamos moldeados por la ciudad donde vivimos, el país, el continente y la humanidad entera. Que nosotros no somos seres aislados. Y todas las cosas que pensamos y todo lo que decidimos, inevitablemente está moldeado por nuestras creencias. El segundo señor que vemos aquí en pantalla, vos sabés que no me acuerdo cómo era el puntero láser, ¿me enseñás? Sí. Gracias. Ya está puesto. Mirá, tan simple, gracias. Bueno, este señor que es también otro biólogo, que se llama Bruce Lipton, quizás muchos lo han oído nombrar. Bruce Lipton estudió en la Universidad de Estados Unidos, es un americano, y él descubrió que las células reciben la información del entorno, que toda nuestra biología puede cambiar cuando cambiamos los pensamientos, que ese laboratorio químico que está dentro nuestro puede crear el mejor medicamento o puede crear el mejor veneno, pero eso va a estar determinado con lo que nosotros estemos continuamente emitiendo como pensamiento y creencia. Y el tercero se llama Greg Braden y es un físico teórico y es el que junto con un instituto que hay en Estados Unidos hicieron trabajos en conjunto con el Instituto HeartMath, que está en California, que es el estudio del corazón, la matemática del corazón, es la traducción correcta. Greg Braden lo que determinó y descubrió a través de hasta los experimentos de HeartMath, descubrió que el corazón tiene la fuerza necesaria y tiene una fuerza mayor que el cerebro, 5.000 veces mayor que el cerebro, para magnetizar, hablando de campo electromagnético, para magnetizar lo que quiero ver manifestado en mi vida. Es decir, el pensamiento es el lenguaje de mi cerebro y el corazón es el lenguaje de mi cuerpo, por lo cual ambos tienen que estar en coherencia. Lo que pienso y lo que siento tienen que estar en coherencia para que lo que yo vea en mi vida sea lo que quiero sentir, lo que quiero vivir. Cuando nosotros no estamos en coherencia, es decir, una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo pienso o digo, ahí es cuando tenemos distorsiones y confusiones. Hasta que si nosotros estamos tan desconectados entre lo que yo siento y lo que pienso, y están divorciadas ambas partes, nuestra biología va a empezar a actuar a través de manifestaciones físicas. Sepan que para que un cuerpo se enferme, desde la menor hasta la mayor enfermedad, habla de nuestra desconexión, habla de que hay algo en nuestro mundo que no nos está haciendo felices o que nos está bloqueando y que nuestro ser, el único mecanismo que encuentra para poder hacernos saber lo que no está funcionando en la vida es llevarlo a nuestra biología, porque cuando pasa al cuerpo, nosotros es cuando ponemos la atención. Mientras tanto, vamos por la vida mirando a los demás qué es lo que hacen o qué necesitan. Y después tenemos a Carl Jung. Carl Jung, que fue el que descubrió el inconsciente, no solo el inconsciente de cada uno de nosotros, sino el inconsciente colectivo. Y sigue hablando de estas memorias que viajan sin que nosotros sepamos. Y nuestra mente, ahí está. Nuestra mente es como si fuese un iceberg. Nosotros tenemos el 5%, que es lo que nosotros sabemos de nosotros. Pero sepan que el que tiene la fuerza psíquica para enviar
la parte eléctrica de lo que nosotros después vamos a ver en nuestra vida, o sea, lo que vamos a magnetizar, es nuestro inconsciente. Estamos atrapados, ¿qué hacemos con esto? Si es el inconsciente el que tiene la fuerza psíquica, tenemos que empezar a pensar como piensa nuestro inconsciente. Bueno, ahí vamos. Este inconsciente se manifiesta o está conectado a través del sistema límbico, que es el sistema emocional, y está conectado con nuestro cerebro más arcaico, que se le llama cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque no solo es el más antiguo, sino tiene forma de reptil. Este cerebro reptiliano tiene una única finalidad, y esa finalidad tiene que ver con que nosotros sobrevivamos, biológicamente estemos vivos. Por lo cual, el cerebro reptiliano lo que va a regir a través de el tallo cerebral, lo que va a regir es todo lo que tenga que ver con mi supervivencia, mi respiración, la circulación de la sangre, los jugos gástricos, todo lo que tenga que ver con mi sistema de supervivencia. Pero solo eso. Es decir, piensen que cuando este cerebro se desarrolló a través de los reptiles hace 500 millones de años, pero vamos a irnos a hace 200.000 años con la aparición aparentemente del Homo sapiens, que es lo que dicen los últimos científicos. En ese momento era muy dura la tarea del Homo sapiens, porque no sabía si volvía a la cueva. Cada día era un nuevo impulso de supervivencia. Cada día era un estrés nuevo. Encontrar qué comer, poder darle de comer a mis crías, tener una hembra y una cueva, y se fueron armando clanes. Este es mi enemigo y este es mi aliado. Y se fueron armando clanes. En ese momento el Homo sapiens estaba sobreviviendo, nada más. Entonces ese cerebro era fantástico, porque era puro impulso. El cerebro reptiliano no piensa. Ataca o huye. Siempre mide las fuerzas. Mide si ese es más fuerte que yo, huyo. Y si siento que me ataca y puedo, lo ataco. Y así hemos funcionado. Hasta que este cerebro reptiliano se fue desarrollando el ser humano, y comenzaron a desarrollarle otros dos cerebros, el cerebro mamífero y el neocórtex, que esos son los que aparentemente nos volvieron más conscientes. Pero este cerebro reptiliano sigue estando, que es el que controla nuestro mecanismo biológico, pero es solo para eso. Piensen que si nosotros nos estamos por caer, el cerebro reptiliano en ese momento activa los brazos para que nosotros no nos lastimemos la cabeza. Ese es el cerebro reptiliano. El cerebro no piensa, actúa. Bien, el tema es que hay un problema de comunicación entre el cerebro reptiliano y el resto de los cerebros. Yo ya ahora no tengo ningún depredador enfrente, pero si yo vivo en mi trabajo que mi jefe es un depredador, mi cerebro reptiliano no entiende que es un software 2016 y me explota mi jefe. Mi cerebro reptiliano entiende que estoy en peligro de un depredador y va a actuar de acuerdo al Homo sapiens. Así piensen cuántas veces, yo siempre digo, ¿no? Como si tuviéramos una palanquita, arcaico, ser consciente, cuántas veces por día se nos activa el arcaico. Cada vez que yo tengo una actitud reactiva, es decir, reacciono y me enceguezco, como me dicen mucho en consulta, mi cabeza me vuelve loca. No, la cabeza no te vuelve loca. No pude evitar reaccionar. ¿Quién se le activó con tanta facilidad? El arcaico. Bueno, mi propuesta es que cada uno se mida y empiece a pensar, hoy, miércoles 24 de febrero, ¿cuántas veces se me activó el arcaico? ¿Cuántas veces tuve miedo? Porque el cerebro arcaico actúa desde el miedo. Todo lo que hace tiene que ver con mi preservación.
fuera de lo que es la preservación, el reptiliano no tiene por qué activarse. Pero él no entiende que yo estoy en software 2016. Él tiene el software de hace 200.000 años. Entonces, cada vez que se me activa, actúa como un animal que reacciona. Entonces, los invito a que empiecen a pensar cuántas veces ustedes actúan sin pensar. Ay, no lo pensé, me enceguecí. Bueno, ahí tienen, el cerebro arcaico. El tema del cerebro arcaico, que es maravilloso, el reptiliano, tiene un pequeño inconveniente. Y es este, aparte de esto que les cuento que es reactivo y no produce la empatía. El cerebro arcaico no tiene nada que ver con ser empático con el otro. Cuando yo me desconecto y estoy en mi bucle de pensamientos y empiezo a pensar, no, porque yo le tendría que haber dicho y esto, y estoy pensando en todos los problemas que tengo, estoy en mi bucle de pensamientos buscando una solución, mientras yo me evado de mi presente y no estoy aquí en plena conciencia, el que se activa es mi arcaico. Y esto se los cuento porque después nos preguntamos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Yo siempre hago este chiste, ¿no? Pongo el cartel, devuelvo en 5 minutos y me voy con mi mente a pensar, pensando que desde ese lugar voy a encontrar la solución. Y me evado de mi presente, me evado del aquí y ahora. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí desde chica. Quizás yo tuve situaciones que para mí no eran tolerables, de escuchar a mis padres discutir, o situaciones un poco más fuertes e intensas para un chico, y yo aprendí que yo físicamente no podía irme, porque estaba imposibilitada de hacerlo. Pero aprendí desde muy chica que me puedo evadir con la mente, que puedo viajar, puedo crearme mundos imaginarios. Y eso lo he inventado desde muy chica, y me funcionó. Pero nadie me dijo que en algún momento tenía que tratar de dejar de hacer y quedarme en el presente. Y yo seguí. Entonces yo sigo bucleando, buscando soluciones o viviendo en mis fantasías. Mientras cuando yo dejo el cartelito en mi presente, el que se activa es el arcaico. El arcaico es el que maneja por mí cuando yo voy manejando y me fui y digo, uy, ya llegué. ¿Quién me trajo hasta acá? Bueno, es el arcaico que está buscando que sobreviva. Bueno, trae muchas consecuencias no estar en el presente. La primera es que el cerebro arcaico está íntimamente relacionado con mi inconsciente. Y en mi inconsciente está toda la información traumática de mi árbol y afines. Por lo cual, lo que yo veo manifestado en mi mundo, cada vez que yo me voy, es consecuencia del software viejo. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos? Nos vamos a quedar todos en el presente a partir de ahora. Que nadie se mueva. Bueno, entonces acá me pareció divertida esta foto de este señor de traje, parece un yuppie, viendo una gran ola, ¿no? Que simbólicamente es como las emociones. Esas emociones que me están esperando adentro del inconsciente, esperando contenidas, esperando que alguien las libere. Bueno, de eso se trata. Hay que empezar a liberar esa emocionalidad contenida, porque si no se convierte en un tsunami. El inconsciente no es el malvado de la película. El inconsciente es nuestro gran archivador de toda esa información que no se pudo resolver. Si sepan esto, que si nosotros tenemos esa información es porque tenemos los recursos para poder trascenderla. Y eso es importante saberlo. Todos tenemos los recursos. Lo único que tenemos que hacer es saber que nadie se muere en el momento que uno empiece a investigar qué hay dentro mío. Al contrario, empieza a bajar el nivel de estrés. Quizás nos pueda empezar a resultar doloroso empezar a darnos cuenta que lo que nosotros creíamos como real no es tan real. Pero vale la pena hacerlo, porque vale la pena enamorarnos, como les decía inicialmente, enamorarnos de nuestra vida. Empezar a elegir de verdad, tener libre albedrío y empezar a elegir lo que queremos vivir. Porque nosotros estamos intoxicados por estas memorias que desconocemos y también esas memorias crean un falso yo, el ego,
crean personajes, que es la forma en que yo me voy a manejar en el mundo. El ayudador serial, el solidario serial, el que siempre está contento, que nunca tiene problemas, el depresivo crónico, uy, no sabes lo que me pasó, el que siempre tiene problemas, Superman, todo lo puede. Sepan que personajes hay como personas. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a quitarnos todos esos personajes y empezar a reconectarnos con esa energía que nos está esperando, que es una energía que solo tiene que ser reconducida. Es una energía salvaje, porque es una energía arcaica. Está íntimamente relacionada con nuestra parte más atávica. Bueno, la propuesta es esta: soltemos todo lo que creemos que somos. Soltemos los títulos, soltemos lo que hacemos, porque eso le damos una entidad tal que decimos somos esto, somos lo otro, porque hablamos desde lo que hacemos y hablamos desde nuestros títulos. Y nada de eso es nuestra entidad. Nuestra identidad la da nuestro ser. Y sepan algo, nosotros merecemos lo mejor por el simple hecho de ser. No tenemos que hacer ningún sacrificio. Ninguno. Yo he escuchado, y creo que ustedes también, he escuchado durante mucho tiempo que la vida era una lucha, que para obtener algo había que sacrificarse. Sepan que no es necesario, ni trabajar mucho, ni sacrificar nada, no es necesario. Solo nos tenemos que quedar en el presente y desde este lugar empezar a preguntarnos desde nuestro corazón qué es lo que realmente mueve mi vida. La mirada de papá, la mirada de mamá, la mirada de mi mujer, de mi marido. ¿Quién es el que controla mi vida? ¿A quién le asigné el poder sobre mis decisiones? Esto tiene que ver con mi campo electromagnético. Si yo empiezo a elegir lo que pienso, lo que digo, lo que hago, cambio mi actitud, cambio el paso de baile, cuando cambio lo que emito, esta señal de radio, este impulso eléctrico, cambio lo que recibo. ¿Qué es mágico? No, es una consecuencia. Yo soy la causa y lo que veo manifestado en mi vida, en mi mundo, es la consecuencia de lo que yo emito. Bueno, esto que ven acá, este GIF, que son como muchas manos, ¿no? Dentro de nosotros están todas nuestras edades. Nosotros hoy podemos ser todos adultos, pero sepan que están todas las edades que hemos vivido. Y están tan vivas como nosotros mismos en la actualidad. Y si alguna de esas edades, desde el niño, desde el bebé, desde el que fue gestado hasta hoy, sufrieron traumas, hubo emociones que no fueron sanadas, eso queda latente para que nosotros lo sanemos. Desde este lugar, desde el adulto que somos, nuestro deber, nuestra responsabilidad es empezar a sanar ese niño, sanar ese adolescente. Sanar ese que fuimos y sobre todo entender que nuestros padres hicieron lo que pudieron con la información que tenían, porque nuestros padres tuvieron padres y esos padres los criaron como creían que era lo mejor. Sepan que desde la supervivencia en ese momento lo que prevalecía era el miedo y la carencia y esa información bajó. Y aún hoy, en el 2016, quizás tenemos un trabajo estable, podemos vivir bien, pero esa información de miedo y carencia la seguimos teniendo como algo latente que no sé por qué, pero sigo acumulando cosas. No sé por qué me cuesta gastar el dinero, pero si tenés dinero, sí, pero me resisto a gastarlo. Tengo la alacena llena de comida, como si viniese una guerra. Bueno, porque quizás mis abuelos no tuvieron que comer y yo estoy tratando de compensar esa memoria. Hay tantas cosas para descubrir. Cuanto más trabajamos en nosotros, como todo es información, cuanto más trabajamos en nosotros, el árbol, nuestro árbol, empieza a tener una resignificación, empieza a tener un cambio. ¿Qué? ¿Mamá va a cambiar? ¿Papá va a cambiar? ¿Mi marido va a cambiar? No estamos hablando de lo que hagan los demás. Sepan que voy a cambiar yo. Y si yo cambio, cambio mi percepción del mundo y lo que veo reflejado. Con esto les quiero decir
que si yo quiero ver un cambio en el mundo, tengo que empezar por mí. Si hago al revés, quiero ver el mundo cambiado, bueno, sepan que tengo que empezar por mí. Si pongo el foco afuera, inevitablemente estoy evadiendo a mí. Esta es la Tierra y este es el campo electromagnético. Si cada uno empieza a trabajar desde su pequeña dosis de agradecimiento y bendición y evitan todo aquello que emita una energía distorsionante, vamos a afectar de manera positiva a la Tierra. Fíjense la responsabilidad que tenemos cada uno. La idea es generar la masa crítica, es decir, generar que con el impulso, con la suma de todos, podamos elevar el nivel de energía de la Tierra. Y esa es la propuesta. Tenemos todo para hacerlo, todo. Para eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensamiento, que quizás no es patear el tablero y empezar de nuevo. Quizás nuestra forma de pensamiento es saludable en parte, y quizás hay alguna parte que no lo es. Bueno, el salto tiene que ver con aceptar que tengo que reaprender cosas que quizás me enseñaron desde la carencia, desde el miedo, y yo creí que eso era verdad. Bueno, tengo que adaptarme a que quizás, no, pero yo, como me decía el otro día una señora, pero yo tengo 70 y pico de años, yo ya no tengo tiempo, hasta el último día de mi vida tengo tiempo. El cambio lo puedo gestar hasta el último minuto de vida. Vale la pena hacerlo, pero requiere de mi parte amorosidad conmigo, constancia y compromiso. Hay mucha gente que no quiere vivir ese proceso y es totalmente respetable. Hay gente que aún quiere seguir siendo dependiente. Hay gente que está en modo queja permanente y así están bien, porque obtienen una forma de llamar la atención del resto. Bueno, será cuestión de que las personas que estén rodeando a esa quejosa sepan que ellos son los partícipes necesarios. Será cuestión de correrse de ese papel de oreja que está recibiendo todas las quejas, porque ponerse en oreja, como yo digo, oreja cloacal, lo que hace es contaminar nuestro campo electromagnético. El estar continuamente escuchando noticias tétricas es lo que también hace que mi campo electromagnético empiece a intoxicarse. Y empezar a crear un camino alternativo, atreverme a empezar a transitar todas esas emociones que desconozco que tengo y que ninguna me genera peligro de muerte. Es solo emocionalidad que tiene que ser reconducida. La propuesta es sanar la percepción, es decir, sanar la percepción implica empezar a entender el mundo que yo tengo que crear. Que cuando yo nací me entregaron un software a modo, me lo voy a inventar en este momento, a modo de lentes color verde y quizás a ustedes azules y a otros naranjas. Cada uno va a ver el mundo de acuerdo al lente que recibió. Bueno, la idea es sanar esa percepción, saber que estamos intoxicados por esas memorias y lo único que tenemos que hacer es reconocer qué memorias son y poder corrernos de ese riel que hace que sigamos viviendo lo que vivimos, como si fuésemos un hámster dentro de la ruedita, ¿no? Que es interminable. Por supuesto que este sanar percepción genera vértigo. Sentimos que estamos en el medio del vacío, pero sepan que todos estamos conectados, que nadie está solo, y que inevitablemente todos nos afecta el otro. Es decir, cuando yo cambio, cambia mi mundo y yo con mi campo electromagnético empiezo a incidir en los demás y los demás en mí. Por eso es importante qué elecciones hago en cuanto a las relaciones que tengo cotidianas. ¿Qué tipo de personas son con las cuales yo me relaciono? ¿Personas que me suman o personas que me restan? Este es un planteo para que cada uno se haga, ¿verdad?
Bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Yo esto se los tenía que decir, ahora que saben todo esto, ya si vuelven al viejo paradigma, sepan que no hay dónde volver, porque la idea es empezar a conectarse con uno, empezar a reconocer qué es lo que me digo diariamente, porque lo que me digo diariamente es lo que después yo voy a ver reflejado en mi vida. Entonces voy a salir del por qué que me victimiza y me voy a empezar a preguntar para qué yo he creado esto que veo en mi vida y que únicamente es un telón. Es un telón anecdótico que yo tengo que trascender, porque yo tengo el poder de cambiarlo. Si me quedo preguntando por qué me está pasando esto a mí, me estoy victimizando y me bloqueo. El para qué me permite trascender y me da todo el poder. Bueno, esta foto son muchas peceras con muchos pececitos y algunos pececitos se quedan muy cómodos en su pecera y otros viajan. Así no somos nosotros. Estamos dentro de nuestra familia y algunos deciden salir al exterior para ver el aporte que pueden hacer los otros conmigo, hacer lo que se llama una retroalimentación con el mundo. Y hay otros que en su zona de confort todavía están con la creencia que afuera está el peligro y se quedan cómodos dentro del clan y del clan no se mueven. Entonces funcionan en bloque. ¿Está mal que la familia sea unida? No. Una cosa es que la familia sea unida y otra cosa es que la familia genera la falta de autonomía y la singularidad. Cuando no hay singularidad, estamos hablando de bloques familiares, no estamos hablando de familias, ¿eh? Hay una gran diferenciación. Bueno, necesitamos siempre del otro, ¿eh? Este trabajo personal hace que nosotros aprendamos a ser compasivos con nosotros y con los demás. Dejo de juzgar al mundo, dejo de criticar. Evito hacerlo porque cada vez que lo hago me estoy criticando yo y estoy juzgando. Me estoy juzgando a mí misma y hasta ahora yo lo desconocía. Cuando yo etiqueto a los demás, inevitablemente estoy etiquetándome a mí. Bueno, esto se lo pueden llevar, ¿eh? Después se los mando, lo imprimen, vale por una vida nueva, presentar ese ticket cualquier día con usted mismo, ante usted mismo. Es decir, este ticket abre la puerta a lo que quieren vivir. La vida nueva los está esperando a todos, No, pero a mí ya se me pasó. No, son creencias. Todo son creencias. No puedo porque ya soy grande, no como a esta edad voy a estudiar, nadie me va a tomar en el trabajo. Bueno, sepan que esas creencias son los bloqueantes que hacen que yo no pueda seguir desarrollando, no importa la edad que tenga. Fíjense que esas creencias hablan de cómo seguimos viendo nuestro país y ver el mundo. Si empezamos a modificar esas creencias, y la postura no es vivir en un mundo Disney, pero la postura es empezar a crear desde mí. Y si yo empiezo a crear desde mí, me voy a encontrar con infinidad de personas que están en la misma sintonía que yo. Y esa es la idea, empezar a crear la masa crítica. Y que nuestro árbol universal, el árbol de la humanidad, sea esto. Esa es la idea. Bueno, hoy fui concisa. Así que, bueno, espero que les haya servido y me encantaría, si alguien quiere hacer preguntas dentro de mis posibilidades, la voy a contestar. Encantada. ¿Si es que alguien? Sí, claro. Te quiero preguntar una cosa. Dijiste el árbol genealógico que nos influye y afines. ¿Qué son los afines? El afines es todo aquello que tiene que ver con el lugar donde yo me desarrollé, mi ciudad, claro, ¿sí? El país. Esto que son como círculos concéntricos, que son campos morfogenéticos. Yo para no volver a enumerar todo, dije... No, está bien. Pensé que había otros árboles de otros que eran afines a los nuestros. Bueno, igual está muy buena tu pregunta, porque sabe que todas las personas que yo elijo, por ejemplo, si estás casada, tu marido sabe que no es ajeno a vos.
O sea, esto yo por experiencia en consulta me doy cuenta y es así, todos nos conectamos por resonancia, esto de vibración. Entonces, tu árbol y el de tu esposo, yo hago así y son ensambles perfectos. ¿Por qué? Porque los aprendizajes son similares. Por más que aparentemente se tengan características distintas, bueno, saber que el aprendizaje es el mismo. No, por favor. Una pregunta. Sí. ¿Por qué, hablando de lo transgeneracional, dentro de una familia hay tanta diversidad de lo que, por qué unos se llevan una parte y otros les toca la mejor parte y otros la peor por ahí? Bueno, en realidad, esto de valorar lo bueno y lo malo, ¿no? No existe lo bueno y lo malo. Lo que existen son experiencias más intensas o menos intensas. La verdad es que existe como un reparto de cartas en el árbol. A este le va a tocar esto, no es tan así, ¿no? Yo lo hago tipo cómico, pero son memorias que van viajando y que en psicogenealogía lo que se descubrió que hay un patrón de información que viaja y está determinado por las fechas de nacimiento y de función, por los nombres o el parecido físico. Ahora, ¿por qué a mí me tocó la peor parte y a mi hermano le tocó la mejor? Bueno, sabé que aunque nosotros lo desconozcamos en esta realidad física, desde mi teoría y desde muchísimos que dicen lo mismo, antes de ingresar a este escenario simbólico, hemos elegido en qué película íbamos a actuar. Y que cada protagonista, cada coprotagonista me iba a acompañar. Por lo cual, yo ahora quizás lo vivo como una injusticia lo que estoy viviendo. Y si yo siento que lo vivo como una injusticia, me estoy entrando en un papel de no poder salir. Me pongo en el ¿por qué? Me victimizo. Bueno, ¿me tocó esto? Bueno, si me tocó esto, sabés que tenés todos los recursos. Por ejemplo, ¿no? No sé que te haya tocado a vos, pero si a mí me tocó una parte difícil de la historia, sabés que porque tengo los recursos. Soy la Neo de la Matrix. Soy la elegida. Mirá cómo cambia la percepción. Sí. Si yo con esa carga de historia tomo esta postura, como proponés, de plantarte frente a la vida eligiendo qué personaje ser, ¿no? O ser vos y no ser un personaje, esa sanación que existe en mi persona tiene una repercusión hacia las próximas generaciones de sanación. Totalmente. ¿O ellos tendrán que sanarlo de mi tatarabuelo? No, bueno, a ver, yo te cuento esto. Yo no puedo evitar que cada uno tenga su aprendizaje. Yo como mamá, quizás, como en tu caso, puedo amortiguar los efectos de las memorias que reciban mis hijos. Pero no voy a poder quitarles el aprendizaje que ellos, como seres humanos, tengan que vivir. Si la información viaja para arriba y para abajo, por lo cual, hayan muerto o no mis ancestros, sabés que como toda esa energía sigue viajando y va modificándose el árbol, va cambiando la estructura de la información. Y esas memorias, ¿para qué viajan? Esas memorias viajan como aprendizaje para que las futuras generaciones encuentren una mayor eficiencia, porque alguien sí tiene que resolverlo. Y cuantas más generaciones pasan, más recursos obtienen con cada aprendizaje adquirido. ¿Te respondí? Sí. Sería la opción de haber sanado determinada experiencia, vivencia o herencia. Yo pueda traducirle a mi próxima generación una mirada más compasiva, más resiliente y no tan de cargar la mochila. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Porque si no es como que cada uno es el autor absoluto de sí mismo, nunca hay sanación generacional, digamos. No, que, a ver, todos estamos conectados. O sea, yo no estoy ajena a nadie.
o sea, una cosa es el árbol, pero sepan que todos los que estamos acá, hay hilos de energía que nos unen y nosotros lo desconocemos porque no tenemos la capacidad cerebral para verlo. Pero el universo todo está conectado a través de energía y nosotros también somos energía. Somos energía con un vehículo físico. Entonces, esto que vos decís de sanar, obviamente que cuanto más me sano yo y más libero esas emociones atrapadas, es inevitable que eso genere una repercusión. Siempre. Ahora, ¿tengo el control de esa repercusión? No. Suelto el control, está en eso. Yo he tenido gente que vino a consulta y que me dice, vengo por mi marido. No, que venga tu marido. No, que él no quiere. Bueno, entonces no puede. ¿No? Me ha pasado. O el problema es mi hija. Bueno, que venga tu hija chiquitita. No, tiene 50 años. Una señora de 75. Bueno, ¿sabe? No, pero ella se resiste. No creen todo esto, pero acá no creencia. Por eso es que las charlas en general tengo una mirada científica para poder trasladarlo en lo cotidiano, que ustedes entiendan que esta mirada que yo les ofrezco cada vez tiene más fundamentos científicos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos tan mentales que somos como Santo Tomás, necesitamos que todos me lo prueben. Entonces, si yo empiezo a hablar de los campos morfogenéticos y no explico nada, es como que la gente dice, uy, ¿de qué me está hablando? ¿Qué religión? ¿De qué religión profesa? Bueno, no es ninguna religión. Isabel, con respecto a lo que dice ella, me parece que lo que sí se puede cortar, lo entendido por ahí en los programas, ¿no? O sea, información que yo recibo, que la corto, y por ahí la corto a mis generaciones que me siguen, a mis hijas, por ejemplo. Sí, claro. Sí. No sé si no va por ahí la... Sí. Ah, bueno, gracias por... No, me pareció por eso. explicarlo. Eso sí se corta. No lo había interpretado así. No lo había interpretado así. Sí, sí, claro. Por ejemplo, tengo, no sé, una inestabilidad emocional que logro cortada, donde viene de... Probablemente mis hijos no la tengan, No, o se amortigua. Porque yo no tengo garantías, no tenemos certificados de garantía, porque es energía. La energía se va modulando. Yo no tengo incidencia de cómo va a afectar a las generaciones. Sí, seguramente va a ser desde otro lugar, y esto que yo te decía, se amortigua todo. Se amortiguan los efectos, o quizás desaparezca. Sí, además está si es consciente o inconsciente. Porque también en el grado inconsciente uno no quisiera transmitirle a los hijos, pero tus hijos lo están viendo del lado consciente. Totalmente. Es un trabajo, claro. Aparte es un trabajo, primero entender que si uno trabaja, primero es por uno. Yo lo estoy haciendo cuando yo escucho, yo lo estoy haciendo por mis hijos, digo, no lo hagan por sus hijos, háganlo por ustedes. Porque inevitablemente la consecuencia va a repercutir en sus hijos, pero no lo hagan, porque ustedes valen la pena vivir de una manera digna. No se priven de ser felices. A ver, ser felices no es tener la vida resuelta. Ser felices, ¿saben qué es? Simplemente encontrar la paz. Si yo tengo paz, estoy en sintonía con el mundo. Si dentro de mí no hay paz, estoy en distorsión permanente. Tenga lo que tenga, Tenga lo que tenga. Aparentemente la vida resuelta, sepan que no. La paz es el hilo conductor que lleva a mi felicidad. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Con respecto a las enfermedades, si vos no tenés información de, no sé, de bisabuelos, tatarabuelos, lo que sea, y es algo que viene desde ahí, ¿cómo haces para decodificar eso? Bueno, con respecto al tema de las enfermedades, ya estamos hablando de que si se está trasladando a la biología, hay un aporte que yo estoy haciendo desde mi vida personal, es decir, hay un efecto desencadenante mío y hay un estructurante que viene más allá de mi vida, que viene de mucho atrás y yo desconozco. Bueno, para eso se trabaja con un montón de técnicas en consulta. Una, te digo una, es la hipnosis.
La hipnosis, como mucha gente, la palabra hipnosis a veces es mal interpretada, y si nosotros entendemos que todos estamos conectados y que mis ancestros viven en mí, en memorias, yo puedo conectarme con mis memorias y me conecto con mi inconsciente. Activo esas memorias de mi abuela y entiendo qué es lo que le sucedió. Quizás hoy yo tengo un problema de vista que no hay causa aparente, y resulta que mi abuela, que yo soy doble, es decir, tengo sus memorias, dijo en algún momento, no quiero ver más nada porque no soporto mi realidad, y dijo eso, y el inconsciente dijo, a sus órdenes. Y esa información, mi abuela, que es un caso real, mi abuela quedó ciega, porque no quería ver más lo que estaba viviendo. Y mi abuela quedó ciega. Así que vos imaginate el poder de las creencias, el poder de las palabras. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya finalizamos. Dime. Yo más que una pregunta es un consejo que te quiero pedir. Porque yo ¿Consejo? muchas veces, sí, no, pero el libro que vos mencionaste, Un curso de milagros, Sí. yo muchas veces lo intenté leer, pero no me doy cuenta si es que uno tiene que tener preparación previa o hay algo, o sea, por eso te pido un consejo. ¿Cómo se Una lee ese? sugerencia. Claro, ¿cómo se lee ese libro? Bueno, yo cuando empecé a leer el libro, para mí era mandarín. Claro, me pasa lo mismo, por eso. Bien. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Me entregué. ¿Por qué me entregué? Porque desde mi mental no lo entendía. Tuve que cambiar de riel. Dejé de ponerme en mental y dije, bueno, me voy a empezar a conectar con el ser desde mi corazón a ver si logro entender. Y se abrieron las puertas. Pero tuve que soltar el control de tengo que entender cómo entiendo el lenguaje. Bueno, cada uno igual tiene su proceso y su tiempo, sabelo. Yo un curso de milagros lo conocí hace 30 años y no entendía nada. Recién empecé a entenderlo hace 6 años. O sea, date cuenta que todo tiene que ver con el proceso que uno está viviendo. ¿Alguien más? Bueno, gracias por haber venido. Me encantó que hayan estado